Hola, buenos días. Hoy quería contarles un poco de dónde surge todo esto del telar, que muchas veces tenemos la idea de que es algo propiamente de nuestro país, del noroeste o del sur, con el telar mapuche, pero en realidad el telar surge con la necesidad del hombre primitivo de cubrirse o de abrigarse. Cuando comienza a dejar las pieles de animales y se hace sedentario, entonces mira a su alrededor y busca las fibras con las que puede entretejer y hacer sus vestimentas o sus mantas. Por eso encontramos en distintos lugares tejidos con lana, con algodón o con las fibras propias de esa zona. Hay infinidad de tipos de telares. Yo quería mostrarles hoy el telar de peine, que es un telar urbano que usamos ahora en la modernidad y que proviene un poco del telar criollo y del telar español, que fue introducido por precisamente los europeos en nuestro continente y que fue mestizándose con algunas técnicas indígenas que lo vemos realmente cuando viajamos al norte y trabaja en una forma similar a lo que es este telar. Este telar ya está enhebrado y está comenzado el tejido, pero les voy a mostrar todo el proceso para poder poner la urdimbre, que como sabemos son los hilos que se ponen en forma vertical y que sostienen el tejido, y luego comenzar a tejer. Si no tienen el telar, muchos lo tendrán, otros no, pero es interesante ver cómo es el proceso de montado de la urdimbre y en qué forma se puede tejer. Este es un telar un poco más chico que el que mostré al principio y que consta de dos rodillos. Este es el rodillo trasero y este es el rodillo delantero, donde se van a enroscar los hilos de urdimbre. Por supuesto, los soportes laterales. Estos son los soportes para el peine, que el peine es algo fundamental en este telar y que puede ser de madera, como este que tengo acá. Los dientitos pueden ser también de metal o de plástico, depende de la fabricación, pero que todos tienen el mismo sistema, es decir, este tipo de varillitas donde hay un agujerito y una ranura entre medio de cada varilla, que es por donde van a pasar los hilos. Otro elemento que vamos a utilizar es un urdidor. El urdidor sirve para cortar todas las hebras que vamos a enhebrar en el peine del mismo tamaño. Ustedes van a ver que hay diferentes tipos de urdidores, algunos que son con los palitos alineados, como si fueran dos maderas con varios palitos. Este tipo de urdidor, que es un marco con también palitos a cierta distancia. Y también van a ver diferentes formas de urdir. Yo tengo la costumbre de urdir de una manera más simple, solamente enroscando los hilos en los palitos de acuerdo al largo de la hebra que queremos cortar. Para eso voy a medir una hebra. Siempre el cálculo de la urdimbre debe ser el del largo que queremos la prenda o la manta y calcularle una merma de un 10% y un desperdicio de 40 centímetros que van a ser los que van a estar atados a los rodillos. Entonces, si yo quiero hacer un camino de mesa, supongamos de 1 metro, voy a tener que calcularle el 10%, que son 10 centímetros más, tendría 1,10 m, más los 40 centímetros que voy a utilizar para enroscar y atar en los rodillos, sería 1,50 m aproximadamente. Ese desperdicio, digamos, también puede ser utilizado como flecos. Así que ese es el cálculo para cortar la urdimbre. Supongamos que tenemos la hebra de 1,50 m, que es lo que quiero enhebrar en mi telar. Lo que hago yo es solamente buscar el recorrido
que puede ser un recorrido simple cuando la hebra es corta, o si la hebra es muy larga, puedo ir como cruzando los palitos hasta que esas puntas se junten. Entonces ahí tengo el recorrido que van a tener todas las hebras que luego voy a cortar. Vamos a hacer un recorrido simple donde las dos puntitas puedan juntarse. Siempre lo hago de un color diferente al que voy a cortar para que me quede en el urdidor, como referencia por si tengo que cortar demasiadas hebras, ir cortando de a grupos. La cantidad de hebras a cortar siempre depende del ancho que voy a hacer mi trabajo y del peine que vaya a usar también, porque supongamos si yo quiero hacer un trabajo de 20 centímetros aproximadamente, lo que tengo que hacer es contar los lugares, por ejemplo, agujero y ranura, hasta llegar a 20 centímetros. Esa va a ser la cantidad de hilos que tenga que cortar. Entonces, supongamos que yo enhebrara esos 20 centímetros en el medio del peine. Entonces, yo contaría las varillitas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Supongamos que son 16 varillas, pero cada varilla también tiene, digamos, el espacio y el agujerito, o sea, que sería por 2, 32 lugares cortaría yo. Bueno, así voy a cortar en mi urdidor 36 hebras, las cuales las puedo cortar del mismo color o puedo combinar colores. Acá sería solamente enroscar alrededor de mi hilo de guía aparte del verde oscuro le voy a poner algunas hebras de verde claro en la urdimbre. Entonces, para eso siempre llego con el verde a donde está atado el primer nudo, y ahí puedo añadir el siguiente color y dar tantas vueltas como hebras quiera poner en mi trabajo. Yo voy a poner 2 hebras solamente de cada lado, como para hacer una franja pequeña en los lados. O sea que con 4 hebras ya estaría listo mi urdimbre. Antes de cortar todo, acuérdense de atar, dejando siempre el hilo de guía. Aten un hilito alrededor de todas esas urdimbres, como para que no se mezclen. Y luego corto donde tengo los nudos de comienzo y los añadidos cuando quiero poner otro color. Corto todo y así me quedan preparadas mis urdimbres. Acá tengo un grupo y acá tengo el otro. Vamos a enhebrar el peine entonces. Lo voy a traer un poquito más abajo para que me sea más cómodo. Y pongo uno de los extremos de los urdimbres cerca del peine, cerca del rodillo trasero. Y el otro lo dejo en un costado. Siempre hay que calcular del medio del peine, enhebrar la mitad de la urdimbre para un lado y la mitad para el otro. Divido más o menos a ojo y comienzo a enhebrar con la ayuda de una aguja de crochet. Algunos telares traen un ganchito también, que es el enhebrador, y que nos permite pasar la hebra desde la parte de adelante del peine hacia atrás. Entonces, pongo la aguja, engancho la hebra y la paso derecho para
en dirección al rodillo trasero, que es donde voy a atar los hilos. Y voy enhebrando una vez en el agujero y una vez en la ranura. Un hilo en cada lugar. Voy pasando con la ayuda de la aguja. Puedo pasar todos los hilos y después atar o ir atando a medida que voy enhebrando para que no se me vuelvan a salir. Yo tengo la costumbre de atar de a 4 según los dientes de mi peine. Hay algunos telares en que se atan de a 2 porque los dientitos, la separación del rodillo trasero es más chica. Hago un nudito común, así, con todos los hilos juntos y voy acomodando, voy a mostrar más cerca, en dirección como vienen del peine. Los hilos los voy separando de a 2 y pongo 2 en cada ranura de mi rodillo trasero. Eso depende de cada telar, pero lo importante es que todo lo que yo enhebro en el peine vaya derecho hacia el rodillo trasero. Si tengo que poner 2 y 2, o 1 y 1, o 3 y 3, eso no tiene importancia. Lo importante es que este atado sea del mismo ancho que lo que ocupa la urdimbre en el peine. Ahora cuando sigamos lo van a ver cómo queda terminado. Enhebramos un poco más y acuérdense que yo había cortado 2 hilitos de distinto color como para poner un borde, una franjita de borde. Ya está atada toda la urdimbre. Lo que necesito ahora es enrollar toda esta urdimbre hasta que las puntas lleguen al rodillo delantero. Para eso siempre tengo que poner entre medio de la urdimbre y el rodillo una hoja de papel. Siempre por debajo desajusto las mariposas que fijan el rodillo y voy enroscando esa urdimbre hasta que las puntas lleguen al rodillo delantero. Si se enreda, siempre con cuidado de ir desenredando. Bueno, ya ahí más o menos yo tendría las puntas como para atar en el rodillo delantero. Entonces lo que hago es, este rodillo tiene una rueda con un soporte, un palito que lo traba la rueda para que no se deslice y puedo ajustarlo con la mariposa al soporte lateral. Ajusto de los dos lados, el rodillo queda bien fijo, la urdimbre está ya justa como para poder atar en el rodillo delantero, doy vuelta al telar, acomodo el rodillo delantero, trabándolo también, ven acá, tiene la misma rueda con el mismo palito que lo traba y trato de que los dientes me queden arriba del rodillo. Ahí trabo, ajusto las mariposas y voy a empezar a atar todas estas puntas al rodillo delantero. Acomodo, las peino un poco. Siempre me dejo un margen como para poder hacer el nudo. Si veo que es mucho, puedo ajustar el rodillo desde atrás, destrabo y le doy alguna vueltita más como para no desperdiciar lana. Acá vuelvo a trabar con el palito, ajusto la mariposa
Y ahora sí puedo empezar a atar en el rodillo delantero. Para eso yo siempre empiezo a atar desde el medio. Desde el medio de la urdimbre voy buscando también 4 hilos o 2 según sea el telar que tengan, y ubico 2 y 2 en las ranuras y hago 2 nuditos con las puntas ahí. Al buscar los otros 4 hilos siguientes, que va a ser siempre de un lado y de otro, los ubico, y lo que tengo que tener siempre precaución de que esto me quede en la misma tensión, o sea, tocar con la mano y que no haya hilos más tirantes que otros. Así sigo atando 2 nuditos y tensando mi urdimbre, no demasiado tampoco, no tienen tanto porque es difícil si no después mantener la tensión. Es acomodarlos, tocar, que todos estén a la misma tirantez. Si veo que está muy tirante, aflojen un poquito, porque siempre tiende uno a tironear hacia los bordes, porque estaría como más acomodada la urdimbre, y lo que sucede es que se van aflojando los primeros hilos que he tejido, los hilos del medio. Entonces lo importante es mantener esa tensión de atado. Una vez preparada la urdimbre, lo que necesitamos es la naveta, que esto también viene con los telares, y que es una madera que tiene unas ranuritas para poder enroscar la lana de la trama. Yo voy a usar otro color distinto del verde para que se vea mejor el tejido. Lo que hago es, sobre esa ranura, hacer un nudo y comenzar a enroscar lana en esa naveta, que puedo enroscar todo lo que me permita sin que se vuelva demasiado gruesa, porque la base del tejido de este telar es la separación que produce el peine al tener 2 movimientos. Como ven, acá está todo el peine enhebrado, agujero y ranura. El soporte tiene 3 posiciones en realidad, pero las 2 posiciones que son fundamentales para el tejido son el peine abajo, ¿ven?, que hace una separación de capas, y por aquí en el medio va a ser donde yo voy a pasar la trama. Esto se llama calada. Calada es entonces esa separación entre las 2 capas de urdimbre. Cuando hago peine abajo, una de las capas sube, otra baja. Cuando hago el otro movimiento, que es peine arriba, la capa que estaba debajo va a subir, ¿ven? La de los agujeritos sube y la otra baja. Con ese entrecruzamiento de capas va a ser lo que me va a permitir hacer el tejido. Entonces, fíjense, les muestro nuevamente. Peine abajo, las urdimbres que pasan por los agujeritos quedan debajo y las que pasan por la ranura quedan arriba. Cuando cambio el movimiento del peine, las de los agujeritos suben y las de las ranuras bajan. Esos son los 2 movimientos que tiene este peine y que me va a permitir tejer. El tercer movimiento tendría que ser peine en reposo, que en este telar precisamente no lo hace, que es donde todos los hilos quedan al mismo nivel. Vamos a terminar de enroscar un poco más de urdimbre y vamos a comenzar el tejido. Voy a ajustar el telar un poco porque esto siempre tiene que estar en tensión para que me separe estas 2 capas.
Si estuviera flojo, los hilos se mezclan y no podría pasar la naveta. Vamos a empezar entonces con peine abajo y comienzo a pasar la naveta en la calada, o sea, entre medio de las dos capas. Dejo una pequeña colita que yo siempre le calculo que sea 2 veces el ancho del urdimbre y que después me va a servir para hacer una cadenita que es digamos, el comienzo donde yo trabo mi tejido. Entonces, peine abajo, paso la naveta, peine arriba, ahí ya me hace el movimiento. Vuelvo a pasar la naveta hacia el otro lado y acá lo importante es que el borde me quede justo y hacer una diagonal con la trama. Luego con el peine bajo y junto estas dos pasadas. Teniendo las dos pasadas tejidas, voy a enhebrar la colita que dejé al comienzo, en la primera pasada. La enhebro en una aguja y fíjense bien que voy a buscar el hilo de urdimbre que tenga la lana violeta sobre él. Y este lo cruzo de arriba hacia abajo en diagonal por detrás. Así, hilo por medio, voy buscando siempre el que tiene la puntada de la trama arriba y se me va haciendo como una cadenita, un 8, que va a ser el que sostiene el tejido. Siempre tironeen un poco, pero mantengan el ancho de la urdimbre como viene del peine. Fíjense bien, siempre el hilo que tiene la trama arriba. Hilo por medio, uno sí, uno no. Y traten de que no se crucen, siempre buscar el que viene en orden. Es como levantar el hilo que quedó más abajo. Con esas 2 veces que yo medí el ancho de mi urdimbre, el hilo este tiene que alcanzar perfectamente para llegar al final. Siempre tironeando un poquito, acomodando. Ahí ven cómo llego al otro extremo. Y acá puedo trabar en el primer hilo y ya dejo esta colita que después esconderé o formará parte de los flecos. Vamos a acomodar con el peine y una vez que está hecha esta cadenita ya puedo tejer durante todo el tejido con los 2 movimientos que les había indicado. Siempre hay que fijarse cuál fue el anterior, fue peine arriba, ahora me toca hacer peine abajo. Como me doy cuenta de eso es que cuando paso la naveta se entrecruzan los hilos y se produce el tejido. Siempre arrimo con el peine, no aprieto demasiado porque esto es un tejido balanceado, que significa que se ve tanto la urdimbre como la trama. Siempre acuérdense de hacer justo el borde, bien justo, pero esta hebra tirarla en forma diagonal, para que cuando el peine baja no encoja el tejido, sino que la lana baje suave.
Peine abajo, volvemos a tejer. Al principio, controlar los bordes es la dificultad que todas tenemos, porque tenemos tendencia a tironear de la lana, cosa que no se debe hacer, sino dejar que el tejido vaya normalmente. Damos algunas vueltas más para que vean. Una vez que tejí bastante y me voy acercando al peine, lo que tengo que hacer es soltar urdimbre desde el rodillo trasero y enroscar el tejido en el rodillo delantero para poder tejer toda la urdimbre que puse. Para eso vamos a aflojar el rodillo trasero, destrabo la rueda y suelto urdimbre. Vamos a dejar el peine acá y el tejido lo voy a enroscar poniendo también una hoja de papel para que vaya prolijo. Siempre por debajo enrollo, voy soltando urdimbre y voy enroscando el tejido hasta que llegue a un nivel cómodo para empezar a tejer. Siempre vayan acomodando. A esta altura yo considero de que ya puedo seguir tejiendo, entonces trabo en la ruedita y ajusto las mariposas. Ahora tengo que tensar este tejido para que me siga quedando de la misma forma. Entonces le voy dando vuelta al rodillo hasta que sienta que la tensión es la que venía trabajando. Ahí ajusto las mariposas para que el rodillo no se mueva y puedo seguir tejiendo así con toda mi urdimbre. Este tipo de telar lo que nos posibilita es tejer paños largos y más anchos sin tener necesidad de unir, como en el caso de los bastidores. Acá yo estoy haciendo una pashmina, acá les traje una terminada. Ven que esto no tiene unión y nos permite tejer aproximadamente 3 metros de largo, con lo cual podemos confeccionar pashminas, ponchos, también hacer telas, y podemos cortar poniendo los moldes y hacer sacos. Este es un poncho que está hecho con 2 rectángulos unidos, dejando una abertura central para la cabeza, y lo que tiene es un pequeño detalle que le hice en otra lana de color, como para realzar la unión y dejar unos flequitos. Así como esto hay infinidad de posibilidades. Yo sé que no todos tienen acceso a este telar, pero los que lo puedan conseguir, y a veces los que lo tienen guardado, tienen alguien que se los pueda prestar, está buenísimo para hacer todo este tipo de prendas. Espero que les haya interesado la clase de hoy, que hayan visto cómo es el verdadero tejido de telar, y nos encontramos en la próxima.